Hola, soy Pablo Vázquez, docente de la materia Introducción a las Ciencias Políticas de primer año de la Tecnicatura de Gestión Parlamentaria dentro del Instituto de Formación Técnica Superior número 12 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Largo título y largo de todo, para hablar sobre partidos políticos. Estamos dentro del programa de Introducción a las Ciencias Políticas y la última unidad le corresponde a partidos políticos. Habíamos visto en otras clases definición de partidos, sistema de partidos, y ahora nos metemos en lo que pasa en nuestro país. Lo que voy a hacer es retomar un poco una definición de partido, caracterizaciones de partido, sistemas de partido, y nos metemos por lo menos en vislumbrar cómo fueron los partidos en el siglo XIX, pocos pero valerosos, y en el siglo XX, que es la explosión de los partidos políticos. Ya otra clase serán partidos en el siglo XXI. Nos quedamos siglo XIX y siglo XX. Primero, ¿qué es un partido político? Dentro de lo que es la ciencia política, la institución partido político es reciente, es de hace unos siglos. Dice que es reciente. Bueno, pues nosotros venimos del siglo V antes de Cristo, así que para nosotros 3 siglos no es nada. ¿Dónde surgirían los partidos políticos? Inicialmente vemos que los partidos políticos, facciones políticas y demás, si bien existían en la comunidad política en general, como partido, como estructura, surgen en el Parlamento o en el Congreso. En primer lugar, donde surge en Inglaterra. Conservadores, liberales, Tories right. El Parlamento, sobre todo la Cámara de los Comunes, va a ser el lugar donde no solo surjan las voces divergentes de un sector y de otro, sino que ahí se van a constituir los dos partidos principales, por lo menos en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Fin del XVIII. Y su estructuración en el XIX. Le seguiría a los Estados Unidos con los demócratas y los republicanos, ambos de derecha, republicanos derecha, conservadora, demócratas, depende del momento, liberal, de derecha, a veces más tenue, otras no tanto. Y en la Asamblea de Francia, post-Revolución Francesa, o en los momentos de la Revolución, ya hay definidos en sectores y en vectores opuestos, ¿no? La derecha, el centro y la izquierda. Frente a eso, bueno, tenemos partidos políticos, entendiendo el partido político, tiro la definición de Sartori, es la que uno maneja comúnmente, aunque alguna cosa puede objetar, pero un partido es cualquier grupo político, sí, identificado con una etiqueta oficial que presenta a las elecciones y puede sacar en elecciones, libres o no, candidatos a cargos públicos. Bueno, acá en esta definición de Sartori tenemos elementos claves para definir un partido político. ¿Es un grupo político? Sí. Pero es un grupo político que tiene una etiqueta oficial, o sea, que la reconoce el Estado, que se puede presentar elecciones, que las candidaturas pueden ser viables y que obviamente obtiene cargos políticos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Entonces ahí tenemos una definición de partido político. Se le puede encontrar alguna objeción, pero en definitiva encontramos así un modo de entender qué es un partido político. ¿Cuáles son su evolución? Bueno, la estructuración del partido político empezó, como yo les dije, en los cuerpos legislativos, empieza en Inglaterra,
parecidos, como una vertiente de la derecha o la centroderecha o conservador o liberal. Sí hay una primera distinción, el oficialismo y la oposición. Eso es como tajante al respecto. Luego vamos a encontrar si hubo pane bianco, que depende de la base social. Hay partidos que lo sigue la burguesía, otros que lo siguen los sectores poderosos, otros que lo sigue el proletariado. En esa base social, bueno, lo que importa entre burgueses y obreros va a determinar también quién está a la derecha, quién está en la izquierda. También hay partidos multiclasistas, entonces, bueno, eso ya la división derecha-izquierda, o si pertenece o no a un sector, está como más limitado. A su vez hay partidos que pueden pertenecer con una afinidad, un anclaje determinado, el Partido Verde, que son los ecologistas, el Partido Humanista, que tiene una visión mucho más sesgada, más cerrada en cuanto, o mejor dicho, voy a expresar mejor, centrada en la cuestión de la paz, la no violencia y demás. El clásico Partido Humanista que seguía las enseñanzas de Silo, bien del siglo XX, o otro tipo de partidos que anclan en distintas identidades, partido agrario, o un partido del campo del siglo XXI, ya me adelanto, o hasta partidos racistas o partidos que pertenecieron a determinadas etnias, etcétera, etcétera. La segunda es la orientación ideológica, derecha, izquierda y centro. Es como lo más elemental. A su vez hay partidos de centro derecha, centro izquierda, o de ultraderecha o de ultraizquierda. Maximizan sus diferencias, pero son como más predeterminados. El Partido Comunista sabemos que es de izquierda, ultra, dependiendo de qué país los comportamientos varían, mientras que el Partido Conservador, por supuesto, es de derecha de forma absoluta. Alguno de centro podría ser la democracia cristiana. La democracia cristiana, para dar una definición de un partido. Ojo, nosotros hablamos de definiciones o tipos ideales, que por ahí se representan en determinado país de una forma y se representan en otro de otra al respecto. Ya que hablé de democracia cristiana, la democracia cristiana es de centro y a veces tira para la centro derecha. Eso pasa en Europa o hasta en nuestro vecino Chile. Aquí, Carlos Aullero mediante, la democracia cristiana se ha acercado a posiciones de centro-izquierda al respecto. Hoy está por ahí, pero ha tenido sus momentos. Así que depende también en qué modo, pero como orientación ideológica, izquierda, derecha y centro es como muy notorio. Y como estructura organizativa podemos ver que los partidos liberales decimonómicos del siglo XIX se organizaban en comités, los del siglo XX en sección o en estructuras que son permanentes, y tenías también como dos vertientes de partidos estructurados en milicia, sobre todo el fascista, o en células, ¿no? Los comunistas cuando eran etapas prerevolucionarias, ¿no? Que no se sabía, era secreto y demás. Entonces serían como los modos que uno puede encontrar de tipo de organización. ¿Cómo se dan en cuanto a los tipos de partidos, ¿no? Partidos de representación individual o los partidos cualitativos, los partidos del patriciado o partidos de masa, ¿no? El primero, que es el partido de representación individual, el partido de los notables, es el que es el más caracterizado
en el siglo XIX. Se entiende que representa a los sectores de poder, están incluidos muchos representantes de las familias poderosas, de la clase dirigente de aquel momento. Estamos, insisto, hablando en el siglo XIX. Todavía no tenemos una sociedad de masas, todavía no hay una participación popular, sea en el sistema parlamentario o en el sistema republicano. Las formas de participación son restrictivas. Puede o no haber elecciones, y si hay elecciones pueden existir muy coaccionadas. No todos participan. Las mujeres no, va a pasar un tiempo, hasta fin del siglo XIX, principios del siglo XX. En el caso de Estados Unidos, la cuna de la democracia y todo lo demás, pero los afroamericanos no votaban. Va a pasar un tiempo largo en que ellos puedan ejercer sus derechos. Entonces, bueno, sí, democracia, sí, pero en algunos otros lugares de regímenes autoritarios, bueno, los judíos no participaban, o los de alguna etnia o de alguna religión. El voto no siempre es igualitario, dependiendo los saberes. Volvemos con los notables. La opinión de los notables que se intercambian los clubes y demás es lo importante. Vamos al caso argentino. El ejemplo clave es el Partido Autonomista Nacional. ¿Existieron partidos políticos previos al PAN? Sí, sí, pero en función de facciones, unitarios y federales, eso seguro, seguro. Pero no estaban estructurados, como les hablé recién, en estructuras políticas que se presentan en elecciones. Cuando había elecciones, la elección sí estaba en un marco de facciones, sí de partido federal, o en algún momento partido unitario, pero no tenían las estructuras que nosotros las vemos habitualmente de una base burocrática interna de partido con un programa prefijado, un reconocimiento explícito del Estado y militantes rentados y estructura de poder y propaganda, etcétera, etcétera. ¿Existió eso? Sí, obviamente, y más que nada el federalismo, con Juan Manuel de Rosas, y sí se presentaban elecciones. En algún momento unitarios y federales, después solo federales. Como en su momento solo unitarios, o por lo menos los que descendían de los unitarios. Había, después de Caseros, el Partido Autonomista de Alsina o el Partido Nacionalista de Mitre. Van a estructurarse, pero recién con el Partido Liberal de Corrientes va a ser el primer partido formal siguiendo el modelo europeo de cómo es un partido. Claro, a nivel provincial. A nivel nacional va a ser el Partido Autonomista Nacional, la fusión de los nacionalistas de Mitre y los autonomistas del SINA con el liderazgo de Julio Argentino Roca, más el respaldo de la Liga de los Gobernadores de aquel momento. Ahí sí se presentan elecciones, el voto no era obligatorio, el voto tampoco era secreto, era viva voz, era a través de la iglesia, porque son los que tenían el registro de las personas. Entonces en los atrios se debatía, se hacían las elecciones a viva voz, estaba el voto cantado. Por supuesto no votaban las mujeres, no votaban los varones que residían en los territorios nacionales en nuestro país. Hasta el inicio del primer peronismo, la mitad del país eran provincias y la mitad eran territorios nacionales que dependían del Estado federal, incluida la capital federal. Entonces, bueno, esa estructuración de partidos, de comités que se abrían exclusivamente para la fecha de elección, donde los personajes, los notables, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Carlos Pellegrini, Joaquín B. González, etcétera, etcétera, su propia opinión pesaba. Se imponía lo cualitativo.
la opinión, la mayoría eran liberales con matices, algún liberal proteccionista, paradójicamente, algún liberal absolutamente liberal como Alberdi, que mucho cargo público no ocupó, pero fue embajador en la época de Urquiza y posteriormente, cuando se amiga con Mitre y Sarmiento, va a ser, por poco tiempo, pero va a ser diputado nacional por Tucumán. Por supuesto que Mitre y Sarmiento fueron presidentes, a su vez fueron senadores, ministros, embajadores, Roca fue presidente, después fue embajador, etcétera, etcétera, ¿no? Y van trocando los cargos, los lugares. La actividad que se desarrollaba tenía que ver con el ejercicio de la cosa pública y a su vez la relación con los capitales británicos, principalmente los de los ferrocarriles, que dominaban nuestro país. Ese sería el primer partido moderno en esa concepción donde se estructuraba por los comités. A fin del siglo XIX van a surgir dos partidos, uno propio argentino y otro siguiendo el modelo europeo, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Voy con el segundo, que es el Partido Socialista. Ahí sí se utiliza un modelo propio de partido extranjero. Me dirán también el PAN es como un remedio de los conservadores y los liberales británicos. Sí, sí, pero no tienen esos nombres. En el caso del Partido Socialista es como que cada nación compra su membresía de Partido Socialista. Hay una concepción internacionalista que va a ser todavía más profunda con la socialdemocracia o con el Partido Comunista. Y en esa lógica, el programa está preestablecido, es el programa, y puede haber alguna variación dependiendo el lugar, pero mayormente sigue una misma matriz. Ahí sí el partido se impone lo cuantitativo, tiene una interpelación a los sectores populares, a los obreros, mientras que los otros partidos de notables interpelan a la burguesía o a los sectores acomodados. En el caso del socialismo, no, interpelan a los trabajadores, tienen una base muy fuerte en los sindicatos, se trabaja de común acuerdo entre sindicatos, organizaciones mutualistas u otro tipo de organizaciones que tengan base socialista con el propio Partido Socialista, mientras que los otros no la tienen. Voy a la UCR. La UCR es un caso particular porque muchos de los que integran la primera Unión Cívica de la Juventud, Revolución del Parque 1890 mediante, surgimiento de la Unión Cívica Radical con Leandro Alem separados, la Unión Cívica Nacionalista de Mitre, que quedó como muy residual, muy chiquita. La UCR sí toma elementos del patriciado, pero también hay un viejo tronco federal, hay algún sector de la naciente burguesía, interpela a los sectores de inmigrantes, hijos de inmigrantes, y va a tener una fuerte popularidad con Hipólito Yrigoyen, sobrino del fundador Leandro Alem. Ahí tienen comités, sí, como los liberales, pero tienen una actividad que están como a mitad de camino entre el dejo liberal y lo que serían los socialistas, sin ellos identificarse como socialistas. Aunque la Unión Cívica Radical se podría decir que es un partido de centro, hay momentos que tiene un acercamiento más conservador, por más que en ese momento, fin del siglo XIX, principio del XX, sus grandes enemigos son los conservadores, y hay algún otro momento que tiene algún acercamiento a la centroizquierda, ¿no? En ese aspecto. Son muy tradicionalistas, laicos absolutamente, y en algún momento fueron revolucionarios, sí, aunque no lo crean. Hicieron movimientos armados en 1890, 1893, la revolución de 1905.
Y después, en el siglo XX, tuvieron hechos revolucionarios después del gobierno, de la caída del gobierno de Irigoyen, los movimientos de los hermanos Kennedy en Corrientes y su último gran movimiento, que sería la Revolución de Paso de los Libres, en el 35, en el 33. La Unión Cívica Radical va a tener una fuerte impronta legalista, ¿no?, de su lucha contra el régimen, contra los conservadores o el régimen porroquista, pero a su vez se va a encontrar con una mística con Irigoyen que va a dotar al partido de una lógica que lo acerque a adhesiones más fuertes y que lo haga proyectarse en un partido de masas o un incipiente partido de masas. Entonces tenemos, no los únicos, pero los mayoritarios, el PAN, que en algún momento en el principio del siglo XX se va a desgajar, va a haber una vertiente que más se acerque al Partido Conservador, o como se denominan los conservadores, Partido Demócrata. Va a haber un Partido Demócrata Nacional y distintos partidos demócratas en cada provincia. Y por el otro lado, un Partido Liberal. Paradójicamente, que dominaron mucho los liberales en nuestro país, no hay un fuerte partido liberal. Inicialmente lo intentó Lisandro de la Torre con la creación del Partido Demócrata Progresista, ¿no? Tomar la herencia del PAN, del Partido Autonomista Nacional, con esos sectores no conservadores, laicos, haciendo un partido de centro puro, a veces centro derecha, a veces oscilando con la centro izquierda. Hoy el Partido Demócrata Progresista es absolutamente de centro derecha / derecha, aliado primero con el macrismo y luego con los libertarios en el siglo XXI, pero eso ya es otro cantar. Entonces tenemos, bueno, los partidos clave, que son los agrupamientos de derecha, que son los conservadores, eso autocalificados de derecha, así que no me estoy excediendo en esa calificación. Un centro, que a veces cuesta encontrarlo, pero estaría dado por el radicalismo y el Partido Demócrata Progresista. Y luego hay una izquierda con el Partido Socialista y el naciente Partido Comunista, sobre todo impulsado de los sectores más radicalizados del Partido Socialista, que vieron en la Revolución de Octubre un modelo a seguir en nuestro país. Frente a eso, nosotros entonces tenemos, ya metidos en el siglo XX, una prefiguración de partidos que sí, tienen estructura, tienen adherentes, tienen afiliados. Muchos afiliados sostienen con su cuota el propio partido, tienen sedes, son reconocidos por el Estado. A veces, y esto es mi cuestionamiento a Sartori, el Partido Comunista es un repartido, pero muchas veces en el siglo XX fue perseguido y fue anulado. Bueno, con los distintos golpes de Estado suspendieron a todos los partidos políticos en general. O a veces proscribían el radicalismo y no al resto, o a veces proscribían el peronismo, que podemos hablar de él, y el resto podía seguir. Pero, por ejemplo, el Partido Comunista siempre recibió cachetazos. Es cierto, sus postulados es estar en contra del Estado, así que le daba pie a inhabilitarlos. Pero eran partidos, tenían afiliados, tenían estructuras, tenían una base doctrinaria, es así, internacionalista, dependían de Moscú, dependían de la base de la revolución bolchevique. Entonces, bueno, todos los partidos comunistas eran coordinados en ese momento desde Moscú, o las internacionales que se iban creando al respecto para coordinar tareas y acciones, a veces revolucionarias y a veces electorales. Ahí estábamos nosotros en los años 10 y que ley Sáenz Peña, mediante el voto secreto y obligatorio,
universal no, porque todavía no votaron las mujeres, vamos a encontrar que el radicalismo accede al poder en un largo, entre la mitad de la década del 10 y toda la década del 20 del siglo pasado, con las presidencias, las dos de Irigoyen, la segunda fallida por el golpe de Estado, y el gobierno de Alvear. Acordémonos que los gobiernos duraban 6 años, así que fueron 14 años extensos, con tensiones, con peleas con los conservadores y los grupos de poder, sobre todo Irigoyen, en el medio de la Primera Guerra Mundial, el momento de posguerra y la crisis del 30. Ahí estaban. Los conservadores, bueno, mantenían gobiernos provinciales después de la larga hegemonía que se da en el PAN. Es un tema de discusión. ¿El PAN cómo se consideraba? ¿Conservadores o liberales? Bueno, había algunos que se consideraban más conservadores, otros más liberales, de ahí la implosión que tiene el PAN y el derive en un sector con los conservadores, denominados o autodenominados demócratas, y otros liberales, que paradójicamente no hubo un partido liberal nacional fuerte en el siglo XX. En parte algunas cosas representaba el radicalismo, sobre todo el radicalismo de Alvear y de otros actores, y dirigentes importantes, muy chiquito los demócratas progresistas, y después hubo infinidad de partidos que quisieron disputar ese sector liberal. Tengo que hablar de la figura de Álvaro Alzogaray, que con los partidos que fue creando, como que hegemonizó esa idea de tener un partido nacional, quizás con la Unión de Centro Democrático en los 80 y 90 casi lo logra. Llegamos a los años 30, golpe de Estado, y ahí tenemos dos hechos. Uno, se eliminan los partidos políticos. Sobre todo se proscribe el radicalismo. Aunque después el radicalismo va a arreglar, ¿no? Con la concordancia, con los conservadores, un sector del radicalismo que se va a unir a esos conservadores, y eso que los habían derrocado, y una cosa rara que se llamó Partido Socialista Independiente, una división del Partido Socialista por izquierda. Por derecha, con Federico Pinedo, abuelo del Federico Pinedo del PRO, y de Tomaso, que venían del socialismo, se acercaron al socialismo y luego tienen posiciones más de derecha, hasta después, sobre todo Federico Pinedo, sumarse al Partido Conservador. Pero anduvo bien, anduvo en Capital. Capital Federal tiene una lógica electoral que siempre es distinta al resto de la Argentina. Cuando ganaban los conservadores, aquí en algún momento asume como diputado Alfredo Palacio, el primer diputado socialista de América, y del Valle Barlosea, el primer senador socialista de América. Cuando el radicalismo tenía hegemonía, acá gana el Partido Socialista Independiente, la versión de derecha del Partido Socialista. Y así les puedo dar distintos casos en el siglo XX. ¿Va a haber grupos nacionalistas? Sí, en parte con el remedio de distintos gobiernos autoritarios en Europa y luego el surgimiento del fascismo. La Liga Patriótica, la Legión Cívica, hasta arribar en los años 30 el partido mayoritario, que era la Alianza Libertadora Nacionalista. Eran partidos que se insinuaban con la estructura de milicia, muchos con militares al frente, o por lo menos que organizaba esas milicias, muy enganchados o apoyando el golpe del 30 o como subsidiarios del golpe del 30, levantando la figura de Uriburu y a veces algunas cosas de Justo, pero del general Justo, ¿no? Pero mayormente con una política muy centrada en estar en contra de la democracia, estar en contra del esquema republicano, en contra de los inmigrantes, en contra de los socialistas, etc. Sobre todo con el surgimiento del fascismo, bueno, va a tener nuevos bríos esa
esa representación, mucho anclaje con el falangismo, mucho anclaje con el fascismo y algún remedio con el nazismo, pero ahí nomás. Nunca fueron, paradójicamente, que se proyectaban como partidos de masa, nunca lo fueron, siempre fueron más crepusculares, más de grupos, eh, pero tenían grandes intelectuales que nutrieron a muchos movimientos o a muchos gobiernos militares en la suya. El golpe del 4 de junio del 43 va a traer, por un lado, la ruptura con la mayoría de los partidos políticos, la absorción del nacionalismo de aquel momento, con grandes figuras del nacionalismo en cargos y en lugares importantes, pero en paralelo se va a dar el surgimiento o los primeros pasos del partido o movimiento que va a caracterizar a la Argentina, que va a ser el peronismo, con la llegada de Juan Perón, del coronel Juan Perón, como secretario de Trabajo y Previsión. Con su política social se va a acercar a los sindicatos, acuérdense que los sindicatos mayormente eran socialistas, comunistas o sindicalismo puro, se va a acercar a un grupo industrialista, se va a acercar a sectores católicos, se va a acercar a sectores militares y su política de Estado, 120 decretos leyes en 2 años y medio, que va a plantear una transformación social muy importante y que luego del 17 de octubre del 45, de la liberación del pueblo, del rol de su esposa, Maribel Duarte de Perón, evita, le va a dar un rostro distinto a la política social. ¿Es un partido de masas? Absolutamente. ¿Hay una doctrina? Por supuesto. ¿Es muy personalista? Sí, se llama partido peronista, imagínense. Esa estructuración de partido a su vez se insinúa como movimiento. No es algo raro. El radicalismo de Irigoyen también se insinúa como movimiento. ¿Gobierna el país? Sí, tiene 2 presidencias, del 46 al 55. Hay un segundo gobierno de Perón que se corta con el golpe del 55. ¿Es de derecha, es de izquierda? El debate es profundo hasta el día de hoy. Como es un movimiento, tiene algunos elementos de la derecha, de la centro derecha, una base nodal central y de centro, en base a la doctrina social de la Iglesia, y tiene algún lejo de la centro izquierda y de la izquierda, sobre todo por la afluencia tanto de los sindicatos, que venían del socialismo, o ex dirigentes comunistas, como de sectores trotskistas. Como era un movimiento, había algunos otros partidos que adherían al peronismo, aunque no estaban dentro del peronismo, sean de derecha, como la Alianza Libertadora Nacionalista, que la Alto Pasaquelli y adhieren al movimiento peronista, o por izquierda, el Partido Socialista de la Revolución Nacional, con un joven, Jorge Belardo Ramos, que venía del trotskismo. En el medio de todo eso conduce Perón. Todas esas fuerzas son conducidas por el general Perón y que aún después de su caída va a mantener un fuerte rol en la política argentina en cuanto a la conducción. El peronismo también determina posicionamiento de los partidos. Sí, colaboran todos en derrocarlo, pero luego del derrocamiento hay conflictos en cada partido porque se plantean, bueno, ¿qué hacemos con el peronismo? No queremos a Perón, dirían muchos, pero los votos peronistas son importantes. Hay algunas cosas de su doctrina que, sobre todo la obra pública, alguna cuestión de justicia social, nos interesa. Se divide el conservadurismo, se dividen los radicales, UCR del Pueblo y UCR intransigente, se dividen hasta los militares en azules y colorados, ¿no? El peronismo cruza todo el siglo XX. Si inicialmente el radicalismo va a ser clave hasta los años 40, y de hecho va a existir hasta el día de hoy, el peronismo es una conmoción de un partido de masas, lo mismo que el radicalismo, pero mucho más, estructurado en unidades básicas, que serían la lógica de la sección, donde conviven sectores de derecha, sectores de centro, sectores de izquierda, con un fuerte liderazgo Perón y una fuerte invocación de Eva, no solo
por la incorporación de las mujeres a la vida política, su impulso de la ley 13.010 de voto femenino, lo que hace a la estructuración del Partido Peronista Femenino, sino su política social con la Fundación Eva Perón de largo alcance nacional e internacional. Aún después de muerta, la figura de Evita mantiene adherentes, lo mismo que después de la muerte de Perón, que son muy fuertes y que dotan al partido y el movimiento, mejor más que el partido, el movimiento, de una fuerte mística de ese momento. ¿Se terminan los partidos políticos? No, van surgiendo otros en el siglo XX, que después en el siglo XXI no sé si se mantienen tanto. En los golpes militares, los uniformados intentaron después estructurarse en fuerzas políticas y mayormente fracasaron. O sea, los grupos de ultraderecha, de la Legión Cívica y demás, con Uriburu, después tuvieron que ir con el golpe del 43 y alguno quedó con el peronismo. Los epígonos de la UCR, porque la UCR va a tener distintas divisiones, distintas facciones, quizás las dos más fuertes quede como la UCRI, que después va a ser el futuro Movimiento de Integración y Desarrollo, los desarrollistas. Ahí pretendido partido de masas, pero que ha quedado como partido de cuadros, partido de notables. Y por el lado el partido intransigente, que en algún momento, en los 80, Oscar Allende se proyectó como el gran partido de la centroizquierda y después terminó absorbido en parte por el peronismo, hasta ahora ser un partido de cuadros, ¿no? Que existen, pero minoritarios. Siempre hay algún desarrollista dando vuelta, aún en los gobiernos de Macri o con Néstor y Cristina, y sobre todo cuando Perón vuelve al poder en el 73 y arma el Frente Justicialista de Liberación, suma partidos de derecha, centro, izquierda, por todos lados, mientras que el radicalismo, bueno, después se termina unificando y va, hasta el día de hoy tiene su partido. Aunque sus divisiones continuaron, pero eso ya lo hablaremos cuando hablemos del siglo XXI con Lilita Carrió y López Murphy. El peronismo. ¿Qué pasó con el peronismo? Bueno, en el caso del peronismo, en el 55 fue proscripto. El Partido Peronista masculino, el Partido Peronista femenino fueron disueltos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en ese momento se forman partidos neoperonistas, o sea, partidos que toman algún emblema del peronismo, con algunos dirigentes de la época del primer peronismo que son su cabeza. Partido Blanco, Tres Banderas, el viejo Partido Laborista, etcétera, etcétera. De todos esos partidos hay dos que sobrevivieron fuertemente. El Partido Justicialista, que era un partido minoritario, en realidad el que se presentaba a elecciones en los años 60 era Unión Popular. De hecho, fue elecciones con Framini, fue elecciones con otros diputados, Salud García o Paulino Niembro, el papá del relator Fernando Niembro, de Deportes. El Partido Justicialista queda, en definitiva, desde los 60 hasta el día de hoy, como el partido que encarna oficialmente al peronismo. Y después, como partido neoperonista, que es una rareza, quedó en Neuquén el Movimiento Popular Neuquino, de Zapac. Zapac, abuelo, padre, hijo, siempre hay un Zapac en ese partido. Había dicho que, bueno, se constituía hasta la vuelta de Perón, después se disolvía, no se disolvió, de hecho arreglaron con Perón, siga. En Neuquén se da la paradoja que no hay interna, sino que la interna es la interna dentro del Movimiento Popular Neuquino, donde hay sectores radicales, hay sectores peronistas y hay sectores liberales. Y entre ellos se disputan quién es el que hegemoniza en algún momento la conducción provincial. No pasan de ser un partido provincial con base peronista, pero ahora
mucho más amplios, a veces más liberales, a veces más nacionales y populares, depende del momento, y siempre arreglan con el político de turno, dicho positivamente. El peronismo y el radicalismo se han reconfigurado, ¿no? En el siglo XX, el golpe de Estado de la última dictadura del 76 y gobierno de Alfonsín y Menem mediante, bueno, en el caso del radicalismo, con Alfonsín se acercó a la centroizquierda, en su segundo gobierno con la Alianza viró hacia la centroderecha, absolutamente. En el caso del peronismo, que siempre fue centrista, alguna pizca de izquierda y mucha pizca de derecha, eh, dependiendo, con Cámpora fue un poco más a la izquierda, con Isabel y sobre todo López Rega fue un poco más a la derecha, con Perón se mantuvo en el centro y siempre equilibró determinados poderes. El triunfo de Carlos Menem determinó un viraje de derecha neoliberal absoluto, aunque sus opositores después se constituyeron en otro partido, el Frente Grande, que a su vez va a integrar el FREPASO, el Frente del País Solidario, que confluye en tres partidos y demás, el Partido País de Borbón, el Frente Grande con el Chacho Álvarez, y los solidarios, que eran los Guardia de Hierro con Alejandro Álvarez Padre. Pero que asemejaban ser de centro, centro izquierda, valorando la tarea de la renovación peronista de los ortodoxos. Y eso después confluye en la alianza que se termina implosionando y termina implosionando todo con el 2001. Sé que en poco tiempo explicar la realidad política argentina de partidos es un montón, pero por lo menos dar algunos datos. Entonces, tenemos partidos notables, sí, más que nada en el siglo XIX, el PAN, el roquismo va a ser como clave. En el otro caso, el partido burocrático de masas es el radicalismo y el peronismo, dependiendo de las etapas, ¿no? Un papel central de la burocracia interna del partido, se basan los afiliados, hay fuertes lazos de adhesión, los radicales usan la boina blanca, cantan su himno, creen en Alfonsín, el rojo y el blanco, siguen las tradiciones de Irigoyen. El caso del peronismo, por supuesto, Perón, Evita, la marcha, el escudo, tenemos toda la liturgia, viva voz. La dirección puede ser colegiada, pero siempre hay una conducción fuerte y son partidos de poder, son partidos de poder. En el caso de postmenemismo y con la aparición del FREPASO y todo lo demás, vamos a encontrar, y sobre todo con la alianza, vamos a encontrar la insinuación del partido profesional electoral, que va a tener sí su gran desarrollo en los primeros años del siglo XXI hasta el día de hoy. Papel central de los profesionales, un partido únicamente electoralista, hay preeminencia de representantes públicos, el rol del marketing es fundamental, la financiación son los grupos de interés, ya no ponen mango el afiliado, y hay una plataforma, sí, pero es muy genérica, lo que se llama catch and all, atrapa todo. Generalmente esos partidos pueden ser de centro derecha e izquierda y después van variando a un sector o al otro. Pero eso lo veríamos en cuanto hablemos de partidos en el siglo XXI. Entonces, en definitiva, los sistemas de un partido político, tal cual como se habló lo de Sartori, los sistemas de partido, dependiendo si es unipartidista, bipartidista, multipartidista, hay que verlo en cada caso. En el caso argentino siempre fue bipartidista o a lo sumo, según Sartori, predominante o alguna vez hegemónico en algún aspecto, dependiendo si es unipolar o bipolar, y dos partidos que caracterizan absolutamente la Argentina, es el radicalismo y el peronismo. Espero que les haya gustado esta clase y después profundizaremos
otros aspectos de partidos en Argentina.